La Biblia. El libro más leído, más traducido y más influyente de la historia. La Biblia ha guiado imperios, ha provocado guerras, ha inspirado revoluciones. Pero, ¿qué secretos guarda realmente? Durante siglos, fue un privilegio de unos pocos. Solo sacerdotes y eruditos podían descifrar sus palabras. Pero cuando la gente común tuvo acceso a ella, el mundo cambió para siempre. Censurada, traducida y manipulada, la Biblia no es solo un texto sagrado, es el testigo de una lucha por el poder, la fe y el conocimiento. Hoy exploraremos su historia, sus batallas, sus misterios. Porque su historia es la nuestra. Ya sabemos lo que pone en la Biblia, pero ¿sabemos cómo se escribió? ¿Quién la escribió? ¿Cómo han afectado el paso de los años en la Biblia? Quédate hasta el final y descubrirás las respuestas, pero antes de nada toma un respiro y suscríbete, pulsa like y comparte este contenido porque ayudarás a mucha gente a recibir la palabra del Señor. Comenzamos. El nacimiento del libro sagrado. La Biblia, como actualmente la conocemos, se divide en dos grandes partes principales. El Antiguo Testamento es la primera sección de la Biblia y recoge los textos sagrados del judaísmo que fueron adoptados por el cristianismo. Se compone de la Torá, o Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los escritos poéticos y sapienciales. Y el Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia, escrita después de la vida de Jesús. Contiene los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis. Relata la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, así como el desarrollo del cristianismo primitivo. El origen de la Biblia es un enigma. Se habla que comenzó a escribirse hace unos 3000 años desde la fecha actual. No fue escrita en un solo día ni por una sola persona. Fue un esfuerzo de siglos, entrelazando mitos, historia y revelaciones. Pero, ¿qué motivó a los primeros hombres a registrar estas palabras? Los primeros textos que formarían la Biblia comenzaron a escribirse alrededor del siglo X a.C., hace aproximadamente 3000 años desde nuestra actualidad, en la época del Reino de Israel. Aunque las historias que contenían ya existían en la tradición oral desde siglos antes. Sin embargo, gran parte de la Torá y otros textos del Antiguo Testamento se consolidaron y redactaron formalmente durante el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. Durante generaciones, los relatos sagrados se transmitieron de boca en boca. Los ancianos contaban historias sobre Abraham, Moisés y la creación del mundo. Hasta que un día, en el siglo VI a.C., los escribas hebreos decidieron plasmarlas en pergaminos. Muchos historiadores fijan en el año 587 a.C. como la fecha de comienzo de la escritura de la Biblia. Muchos aseguran que ese es el año más importante de la humanidad. Pero en aquel momento, ¿era la voz de Dios o un deseo humano de dejar huella? ¿Y quiénes eran estos escribas y por qué decidieron hacerlo? Eran parte del pueblo hebreo, una comunidad nómada que con el tiempo se asentó en Canaán. Canaán se ubicaba en lo que hoy corresponde a Israel, Palestina, el oeste de Jordania, el Líbano y parte de Siria. Era una región estratégica en la antigüedad, pues conectaba Egipto con Mesopotamia, lo que la convertía en un punto clave para el comercio y la guerra. Su geografía incluía llanuras fértiles, montañas y desiertos, lo que influyó en la vida nómada y agrícola de los hebreos. La historia del pueblo hebreo estaba marcada por la esclavitud en Egipto, el éxodo liderado por Moisés y la constante lucha por preservar su identidad. Frente a la amenaza de la desaparición cultural y la dominación extranjera, escribir sus relatos se convirtió en un acto de resistencia. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron sus versiones de la historia de Jesús. Pero había otros textos, como el Evangelio de Tomás o el de Judas, que ofrecían visiones distintas. En el siglo VI, ya después de Cristo, los líderes de la Iglesia se reunieron para decidir qué libros formarían el Nuevo Testamento. La controversia fue feroz. La escritura del Nuevo Testamento.
Todo comenzó en el siglo X a.C., cuando los primeros relatos sobre la historia del pueblo hebreo comenzaron a ser registrados por escribas y sacerdotes. Se cree que Moisés dejó los cimientos de lo que más tarde se conocería como la Torá. Sin embargo, en ese tiempo, las historias aún circulaban de forma oral, transmitidas de generación en generación. 200 años después, en el siglo VIII a.C., los primeros profetas hebreos como Amós y Oseas comenzaron a registrar sus visiones y advertencias. Sus textos denunciaban la corrupción y llamaban a un retorno a la fe en Yahvé. Eran tiempos de crisis y guerra, y las palabras escritas eran una forma de preservar las enseñanzas en medio del caos. En el siglo VII a.C., los escritos del Deuteronomio cobraron fuerza. Eran tiempos de reforma religiosa, y estos textos sirvieron como base para establecer normas y leyes que consolidarían la identidad hebrea. Pero todo cambió en el siglo VI a.C., cuando el pueblo hebreo fue llevado al exilio en Babilonia. Fue allí donde los escribas, desesperados por preservar su historia y su fe, recopilaron y organizaron la Torá en su forma definitiva. Textos como los Salmos y el libro de Ezequiel nacieron en ese periodo de dolor e incertidumbre. Finalmente, en el siglo VI a.C., Esdras y Nehemías regresaron del exilio y lideraron una gran recopilación y edición de los textos sagrados. Fue en esta época cuando la Biblia hebrea tomó la forma que conocemos hoy, estableciendo las bases de una tradición que perduraría por milenios. A pesar del paso del tiempo y las invasiones, estos escritos sobrevivieron. La Torá se convirtió en el corazón del judaísmo, y sus enseñanzas moldearon civilizaciones enteras. Su redacción no fue solo un acto de fe, sino una herramienta para mantener vivo un pueblo en medio de la adversidad. Aunque muchos piensan que las escrituras se mantuvieron inmutables tras la compilación en la época de Esdras y Nehemías, la realidad es que los textos siguieron evolucionando. Durante el periodo persa, entre los siglos V y IV, el judaísmo comenzó a estructurarse más formalmente alrededor de la Torá, y los sacerdotes reforzaron su autoridad sobre las enseñanzas sagradas. Con la llegada del dominio helenístico, entre los siglos IV y II a.C., la cultura griega comenzó a influir en el pueblo judío. Fue en Alejandría donde se tradujo la Biblia hebrea al griego, dando origen a la famosa Septuaginta. Esta versión incluyó nuevos textos que más tarde serían considerados apócrifos. Al acercarse el siglo I a.C., el judaísmo se fragmentó en distintos grupos, fariseos, saduceos y esenios, cada uno con su propia visión de las escrituras. Durante este periodo, los rollos del Mar Muerto fueron escritos por la comunidad de Qumrán, revelando la riqueza y diversidad de interpretaciones dentro del judaísmo. Así, cuando Jesús apareció en escena, heredó un corpus de escrituras que había sido copiado, interpretado y en algunos casos expandido durante siglos. Pero, ¿cómo se divide el Antiguo Testamento? Para entender la Biblia, primero debemos conocer su estructura. La primera gran sección es el Antiguo Testamento, la colección de textos sagrados del pueblo hebreo. Durante siglos, estos escritos fueron organizados en tres partes fundamentales. La primera, la más antigua y venerada, es la Torá o Pentateuco. Aquí encontramos los 5 libros fundamentales: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son relatos de la creación, de la alianza entre Dios y su pueblo, de leyes y mandamientos que guiaban la vida de los hebreos. Luego están los profetas. Relatos de conquistas y derrotas, de advertencias y visiones divinas. Aquí se encuentran libros como Josué, Jueces, Samuel y Reyes, junto con las voces de grandes profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Cada uno de ellos dejó un mensaje para su tiempo y quizás también para el nuestro. Y por último, los Ketubín, los escritos. Un compendio de sabiduría, poesía y filosofía. Los salmos cantaban alabanzas, los proverbios enseñaban a vivir con prudencia, y Job cuestionaba el sufrimiento humano. También aquí aparecen historias de fe y supervivencia como Ruth, Esther y Daniel.
Pero el canon del Antiguo Testamento no fue el mismo para todos. Mientras que los judíos se quedaron con estos libros, los cristianos, siglos después, añadirían textos adicionales. Los católicos y ortodoxos incluyeron los llamados libros deuterocanónicos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y fragmentos adicionales de Daniel y Esther. Textos que algunos consideraban inspirados y otros simplemente históricos. La construcción del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó a formarse en el siglo I después de Cristo en un contexto de persecución y fervor religioso. Los primeros seguidores de Jesús compartían su mensaje de forma oral, transmitiendo sus enseñanzas y milagros de generación en generación. Los primeros escritos aparecieron entre los años 50 y 100 después de Cristo, con las cartas de Pablo como las más antiguas, dirigidas a comunidades cristianas en expansión. Poco después, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan plasmaron por escrito la vida y obra de Jesús, cada uno con un enfoque distinto. Mientras tanto, otros textos surgieron, algunos aceptados y otros rechazados por la iglesia primitiva. El proceso de selección del Nuevo Testamento se prolongó por siglos. A medida que el cristianismo crecía, se hizo necesario unificar los textos considerados inspirados. Fue en el siglo IV, con el Concilio de Nicea y el Concilio de Cartago, cuando se estableció finalmente el canon del Nuevo Testamento, con los 27 libros que conocemos hoy. Hasta llegar a este punto la controversia fue feroz entre los líderes de la Iglesia. Los 27 libros organizados en 4 grandes secciones. La primera y más fundamental son los Evangelios. 4 relatos que describen la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Mateo, Marcos, Lucas y Juan capturaron diferentes perspectivas de su mensaje, algunos con un tono más histórico, otros con una visión más espiritual. A través de estos textos, millones de personas han conocido la figura de Jesús y su impacto en el mundo. Luego vienen los Hechos de los Apóstoles, una continuación del Evangelio de Lucas. Este libro, también escrito por él, narra los primeros años del cristianismo, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, la expansión de la fe y la labor de Pedro y Pablo en la fundación de nuevas comunidades. Es la crónica de un movimiento que, contra todo pronóstico, se extendió por todo el Imperio Romano. En la tercera sección encontramos las epístolas, cartas escritas a las primeras comunidades cristianas y a líderes emergentes de la fe. La mayoría fueron redactadas por el apóstol Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. En ellas, Pablo instruye, corrige y alienta a los creyentes en tiempos de persecución y dudas. También encontramos las epístolas generales, atribuidas a Santiago, Pedro, Juan y Judas, y la carta a los Hebreos, un texto clave en la teología cristiana. Finalmente, el Nuevo Testamento culmina con el Apocalipsis. Un libro enigmático, lleno de visiones y símbolos, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Narra el conflicto final entre el bien y el mal, el juicio de Dios y la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra. A lo largo de los siglos, ha sido interpretado de múltiples maneras, pero su mensaje de resistencia y fe ha inspirado a generaciones enteras. El texto del Nuevo Testamento es un texto que cambió el mundo, se convirtió en la base del cristianismo, influyendo en la cultura, el arte y la moral occidental. Cada palabra fue analizada, debatida y transmitida por siglos. Interpretaciones de la Biblia. Durante siglos, la Biblia fue un libro restringido a unos pocos. Solo los clérigos y académicos podían leerla, en latín, en griego o en hebreo. Pero, ¿qué ocurriría si cualquiera pudiera entenderla por sí mismo? Esta pregunta sacudió los cimientos de la Iglesia. Desde el Concilio de Nicea hasta la Edad Media, la interpretación de la Biblia estuvo en manos de la Iglesia. Los teólogos, los padres de la Iglesia y los concilios determinaron qué significaba cada pasaje. Surgieron disputas teológicas, la divinidad de Cristo, la naturaleza de la Trinidad, el papel de la Virgen María.
Cada debate dejaba su huella en la historia de la fe. En el siglo XVI después de Cristo, Europa estaba dividida. En Alemania, Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, desafiando la autoridad de Roma. En Inglaterra, William Tyndale arriesga su vida para hacer lo mismo en inglés. En España, la Inquisición vigila de cerca cualquier traducción sospechosa. Por primera vez, la gente común podía leer la palabra de Dios sin intermediarios. La Iglesia responde con dureza, traducciones prohibidas, libros quemados, herejes perseguidos. Pero el cambio era irreversible. La Reforma Protestante cambia para siempre la historia del cristianismo. Este conflicto no solo generó nuevas facciones religiosas, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, sino que también desencadenó guerras. La Guerra de los 30 años desde 1618 a 1648, entre católicos y protestantes, devastó Europa. La Biblia, que antes era un símbolo de unidad para los cristianos, se convirtió en un arma ideológica. Cada grupo defendía su propia interpretación, generando profundas divisiones que aún hoy perduran. Con el paso de los siglos, nuevas versiones y traducciones surgieron. La Biblia del rey Jacobo en 1611 consolidó el inglés moderno, mientras que en el siglo XX, la arqueología bíblica y el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto aportaron nuevos contextos históricos. La interpretación de las Escrituras pasó a manos de académicos, científicos y laicos, generando debates sobre su literalidad, simbolismo y contexto cultural. Hoy, la Biblia sigue siendo el libro más impreso y traducido del mundo. Se estudia desde la fe, la historia y la literatura. Se interpreta desde múltiples visiones, teológicas, científicas, filosóficas. Ha sido base de imperios y motivo de rebeliones. Ha inspirado revoluciones, ha sido usada para justificar guerras, pero también para promover la paz. Con cada nuevo hallazgo arqueológico, con cada revisión académica, con cada lectura personal, su significado sigue transformándose. Su historia, lejos de haber terminado, sigue escribiéndose cada día. El legado social de la Biblia. La Biblia, sin embargo, no es solo un documento histórico o religioso, es también una obra literaria de una riqueza incomparable. Sus diversos géneros, desde la narrativa hasta la poesía y las epístolas, ofrecen una experiencia de lectura que trasciende el tiempo y el espacio. Los salmos, por ejemplo, capturan la profundidad de la experiencia humana, desde la alegría exuberante hasta el dolor más profundo. Proverbios ofrece sabiduría práctica, mientras que los evangelios presentan una narración que transforma corazones y mentes. En el transcurso de los siglos, la influencia de la Biblia se ha extendido a todas las áreas de la cultura humana. Ha inspirado obras de arte, música, literatura y leyes. Grandes pensadores y líderes han encontrado en sus páginas principios que guían sus decisiones. Incluso hoy, en un mundo cada vez más secularizado, la Biblia sigue siendo relevante, ofreciendo un mensaje de esperanza y redención. El impacto de la Biblia también se refleja en su traducción y distribución. Desde la Septuaginta, la primera traducción griega del Antiguo Testamento, hasta las modernas versiones digitales, la Biblia ha estado al alcance de generaciones de lectores. La imprenta de Gutenberg en el siglo XV marcó un punto de inflexión, permitiendo que el texto sagrado llegara a un público más amplio. Hoy, con aplicaciones y tecnología digital, las escrituras están disponibles en miles de idiomas, alcanzando rincones remotos del planeta. Pero más allá de su impacto externo, la verdadera fuerza de la Biblia radica en su capacidad para transformar vidas. A lo largo de los siglos, innumerables personas han encontrado en sus páginas consuelo en medio del dolor, dirección en momentos de incertidumbre y una razón para la esperanza. La Biblia no es solo un libro para leer, sino una guía para vivir, un testimonio de que la fe, la esperanza y el amor pueden superar cualquier obstáculo. En un mundo en constante cambio, la Biblia permanece como un ancla, recordando a la humanidad su origen, su propósito y su destino.
Es un recordatorio de que, aunque los tiempos y las culturas cambien, la verdad de Dios es eterna. La historia de la Biblia es, en última instancia, la historia del amor de Dios por su creación, un amor que invita a todos a ser parte de una narrativa que trasciende el tiempo y el espacio. Cada palabra, cada capítulo y cada libro son una invitación a conocer al autor de la vida y a caminar en su luz. La preservación de la Biblia a través de los siglos es un testimonio del compromiso de los creyentes para mantener viva la palabra de Dios. En sus inicios, los textos bíblicos eran copiados a mano por escribas dedicados, quienes trabajaban con una precisión extraordinaria para garantizar la exactitud de cada copia. Estos manuscritos, escritos en materiales frágiles como papiro y pergamino, requerían un cuidado meticuloso para su conservación. A pesar de las limitaciones tecnológicas de la época, los escritos sobrevivieron, pasando de generación en generación. La arqueología ha jugado un papel crucial en el entendimiento y la confirmación de la autenticidad de la Biblia. Descubrimientos como los rollos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran en 1947, proporcionaron una visión fascinante de la antigüedad de los textos del Antiguo Testamento. Estos manuscritos, que datan de más de 2000 años, coinciden notablemente con las versiones modernas de las Escrituras, lo que subraya la fidelidad con la que se han transmitido. Otro aspecto destacable es el impacto cultural y educativo de la Biblia. En la Edad Media, los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación del conocimiento, con los monjes dedicándose a copiar e iluminar los manuscritos bíblicos. Estos textos no solo sirvieron como guías espirituales, sino que también impulsaron el desarrollo de la alfabetización y el pensamiento crítico en las sociedades de la época. La Biblia fue, y sigue siendo, una fuente de inspiración para la creatividad humana, motivando a artistas como Miguel Ángel, quien plasmó escenas bíblicas en el techo de la Capilla Sistina. La influencia de la Biblia en la política y los derechos humanos también es innegable. Los principios bíblicos de justicia, igualdad y compasión han sido la base de movimientos sociales que han cambiado el curso de la historia. Por ejemplo, el movimiento abolicionista del siglo XIX, liderado por figuras como William Wilberforce, se inspiró en la convicción de que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios. Asimismo, muchos de los valores democráticos que hoy damos por sentado tienen sus raíces en los principios bíblicos. En el ámbito personal, la Biblia sigue siendo una fuente de fortaleza para aquellos que enfrentan desafíos. Sus historias de fe y perseverancia, como las de Job, Ruth y Daniel, resuenan profundamente con quienes buscan esperanza en medio de las pruebas. La oración y la meditación en las Escrituras han proporcionado consuelo y dirección a innumerables personas, ofreciendo un recordatorio constante del amor y la soberanía de Dios. La diversidad de interpretaciones y tradiciones también ha enriquecido el entendimiento de la Biblia. Diferentes denominaciones cristianas, así como el judaísmo, han aportado perspectivas únicas que iluminan las múltiples capas de significado en el texto sagrado. Este mosaico de interpretaciones refleja la riqueza y profundidad de la Biblia, permitiendo que su mensaje trascienda barreras culturales y lingüísticas. Hoy, en un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio, la Biblia permanece como un faro de luz. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la reconciliación ofrecen soluciones prácticas y espirituales a los problemas modernos. Al leerla, no solo nos conectamos con la historia de la humanidad, sino que también encontramos un propósito eterno y una guía divina para nuestras vidas. En conclusión, la Biblia es mucho más que un libro. Es una puerta abierta hacia lo eterno, una conversación viva entre Dios y la humanidad, y una fuente inagotable de inspiración y verdad. Su mensaje trasciende el tiempo, recordándonos que, independientemente de las circunstancias, siempre hay esperanza en el amor incondicional de Dios. A través de sus páginas, somos invitados a embarcarnos en un viaje de fe, descubriendo la profundidad de nuestro propósito y el alcance del plan divino para la creación. Así, generación tras generación, la Biblia sigue cumpliendo su papel como la palabra de Dios, viva y eficaz, capaz de transformar corazones y moldear el destino de la humanidad.
El poder de la Biblia no solo radica en sus palabras, sino en cómo estas palabras han influido en la creación de una civilización global. Cada página ha resonado en comunidades desde los desiertos de Oriente Medio hasta las metrópolis modernas. Su mensaje ha sido un motor de cambio al dar origen a instituciones como hospitales, escuelas y universidades, muchas de las cuales fueron fundadas por líderes cristianos motivados por los principios bíblicos. Los valores que promueve han servido de base para sistemas legales, normas éticas y estructuras familiares en diferentes culturas alrededor del mundo. La Biblia no solo es un texto antiguo, sino un faro constante que atraviesa la historia y nos guía hacia el futuro. Al explorar sus relatos, encontramos figuras como Moisés, cuya vida es un ejemplo de obediencia y liderazgo, o Esther, quien demostró valentía en un momento de crisis para salvar a su pueblo. Estos personajes no son solo figuras históricas, sino símbolos de cómo la fe puede superar las circunstancias más adversas. Sus historias han sido contadas y recontadas, y cada generación las redescubre con renovado asombro. Una de las claves de la relevancia continua de la Biblia es su capacidad para hablar a personas de todas las edades y contextos. Sus enseñanzas trascienden fronteras, y su mensaje de amor y reconciliación sigue siendo una respuesta poderosa a los desafíos que enfrenta el mundo. Desde las preguntas existenciales sobre el propósito de la vida hasta los dilemas éticos modernos, la Biblia ofrece una sabiduría temporal que sigue siendo aplicable. La difusión de la Biblia a través de proyectos misioneros y tecnológicos también es digna de mención. Organizaciones de traducción bíblica han trabajado incansablemente para llevar las Escrituras a comunidades que nunca antes habían tenido acceso a ellas en su idioma. Este esfuerzo no solo es un testimonio de la devoción a la palabra de Dios, sino también un recordatorio de su relevancia para todos los pueblos. Hoy en día, aplicaciones móviles y plataformas digitales permiten que millones de personas lean y estudien la Biblia donde quiera que estén, cerrando la brecha entre lo antiguo y lo contemporáneo. En definitiva, la Biblia no solo ha moldeado nuestra comprensión del mundo, sino que también ha transformado vidas de maneras que no se pueden medir completamente. A medida que continuamos explorando sus páginas, seguimos descubriendo que la palabra de Dios no solo informa, sino que también inspira, guía y transforma. Con cada generación que pasa, la Biblia sigue siendo una luz en la oscuridad, un refugio en la tormenta y una fuente de esperanza eterna. Su mensaje sigue vivo, llamando a todos los que están dispuestos a escuchar y aceptar su verdad. Si te ha gustado este recorrido por la historia de la Biblia, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo. Porque el debate sigue abierto.